Muy buenas, ¿qué tal estáis? Permitidme daros la bienvenida a este vídeo tan especial, que es el vídeo donde por fin voy a decir los ganadores del concurso XPP. La verdad es que agradezco muchísimo vuestra paciencia porque voy a ser papá en los próximos días y la verdad es que estoy todo el día que si hospitales, que si preparaciones, así que me ha costado un poquito más de lo que yo esperaba, pero ya está por fin. Aquí, en este vídeo, vamos a saber no solamente los 3 ganadores, sino que voy a conceder 5 menciones de honor. No quiero que el vídeo sea muy largo, pero eso sí, aunque lo digo largo y tendido después en el vídeo, sí que me gustaría agradeceros a todo el mundo que ha participado en este concurso, porque la verdad es que os habéis esforzado mucho, no, muchísimo. No habéis presentado cualquier tontería, ha habido cosas muy buenas, ha habido obras muy potentes y la verdad es que me ha costado, pero bastante, poder elegir a las 3 mejores y a las 5 menciones de honor. Si por mí fuera, de verdad, os lo juro, de verdad, ojalá hubiera podido dar 20 o 30 premios porque se ha presentado muchísima gente, pero bueno, es lo que hay. Poco a poco iremos haciendo más concursos, eso espero. Eso sí, yo voy a hacer llegar todas las obras, no solo a las ganadoras, sino todas las obras a la gente de XPP para que vean la calidad que hay en este grupo y todo lo que habéis, volcado en cada una de vuestras piezas. Yo me callo ya que estáis diciendo, Jaime, cállate ya, que quiero ver si he ganado o no he ganado el concurso. En fin, yo me callo ya y le voy al iPad a mostrar las obras, así que bueno, ya estamos aquí en el iPad para mostrar primero los 5 finalistas, las 5 menciones de honor y después los 3 ganadores. Así que, como no me quiero enrollar mucho, porque si no este vídeo va a ser muy largo, vamos a empezar ya sí o sí con la primera mención de honor. Déjame hacerlo visible, que lo tengo aquí. Es esta maravilla de aquí, que es de Verónica Botti. Y la verdad es que lo que más me ha gustado de esta obra es este aspecto como de acuarela, que en digital es bastante difícil de conseguir. La verdad es que es muy bonito, tiene una textura muy interesante, está muy bien dibujado, me parece muy tierno, muy bonito, hace un corazón. No sé, la composición me ha gustado mucho, me ha parecido realmente original. Ya os digo que me ha resultado muy difícil hacer esta selección de estas 8 mejores obras, pero es que tenía que cortar en algún sitio. La verdad es que esta me ha gustado mucho, muchísimo. La composición, la luz, cómo lo ha dibujado, cómo ha interpretado la obra del Principito. Para mí es un cuadro que es una preciosidad. Así que felicidades, Verónica, por ser mención de honor en este concurso. La siguiente obra... Uy, un momento. Esta de aquí. Esta es de Kiolu, que la verdad es que me gustó muchísimo cómo ha hecho esta composición. Ahora haré un poquito de zoom porque si no se ve demasiado pequeñita en el centro. Pero me gustó mucho cómo va haciendo esta especie como de composición. Fíjate qué bonito, es como muy gamer. Es una especie como casi parece una portada de un cartel, de un videojuego, de una película. Y la verdad es que me gusta muchísimo la cantidad de pequeños detalles que tiene. Fíjate incluso la perspectiva, que están como en cubos, la perspectiva que va girando dentro de cada elemento. La verdad es que tiene 1000 pequeños detalles. A mí me ha gustado muchísimo, déjame que lo ponga así en grande. Me ha gustado muchísimo, me ha parecido una obra muy compleja, muy completa. Y la verdad es que creo que merece la pena que esté en esta mención de honor. Me gusta muchísimo. Por diferente. En fin, la siguiente mención de honor es esta maravilla de ahí. Ya te digo que ha habido mucho nivel. Fijaros qué maravilla. La tercera mención de honor es para Mayeni Orozco, que ha hecho esta maravilla. Fijaros qué bonito el tratamiento del cristal, esa filigrana que ha hecho como de metal alrededor. El Principito, el zorro, la rosa, es una preciosidad. Las estrellas, la verdad es que me gusta mucho la composición. Está muy bien pintado. Se nota que hay muchas horas de trabajo detrás de esta obra, que no es una obra que ha hecho rápida, sino que se ha tomado muy en serio este concurso. Y la verdad es que es una preciosidad. Mi más sincera enhorabuena a Mayeni Orozco por estar en este, top 8, ser una mención de honor
porque realmente esta obra merecía la pena sí o sí estar en esta selección. En fin, vamos a pasar a la siguiente, que es esta de aquí, que la verdad es que esta me ha gustado bastante, pero ya te digo, no sé si os estáis dando cuenta que estoy intentando mostrar un poquito estilos diferentes de cosas que habéis presentado, porque se ha presentado muchísima gente y tampoco quiero premiar solo un estilo determinado, sino que haya variedad. Y esta es una especie como de estilo cómic, manga, tiene mucho color, la luz es una preciosidad, la composición me gusta mucho y la verdad es que está así, el Principito así, ¿no? Está así como así como y mirando la rosa con el zorro arriba. Lo que más me ha gustado de esta pieza, de esta obra, es la luz, lo llamativo que resulta la composición. La luz es completamente diferente a todo lo que he visto. No he visto muchas obras del Principito orientadas al anime y al manga, y la verdad es que me ha sorprendido para bien muchísimo. En fin, y por último, la última mención de honor es esta obra de aquí, que realmente me ha parecido muy tierna, porque me ha parecido un poquito como esas portadas de libros más antiguas, más clásicas, donde se ve el Principito subido en un arco. Me gusta muchísimo la luna con la cupulita, con la rosa, esas raíces que ha puesto en la parte de abajo. La verdad es que podría ser una portada muy bonita de un libro. Yo pondría el título del libro abajo, en este arquito de aquí abajo. Pero me ha sorprendido muchísimo esta composición. Me ha gustado mucho, es algo diferente que no se suele ver así al Principito. Así que esta obra de aquí es de Fernanda Carolina y tiene mi más sincera enhorabuena por tener esta mención de honor. Y ahora ya sí que sí, nos vamos a los 3 primeros premios. Empezaré por el tercer premio y al final os enseñaré el primero. Y ahora ya redoble de tambores. El tercer premio de este primer concurso de Principito patrocinado y, pues gracias, sobre todo gracias a XPPen porque esto sea posible, es esta obra de aquí de Luis López, que fijaros qué maravilla. Voy a hacer un poquito de zoom porque tiene mucho detalle. Mirad qué locura. Esto es una pasada, es una delicia. Todos los detalles que tiene. Siento si miro un poquito aquí en diagonal. Es que tengo el iPad aquí a la izquierda porque aquí tengo el teclado. Pero mirad qué maravilla. Qué bien pintado está, qué bien hecho está. Me recuerda un poquito, con este fondo infinito, me recuerda un poquito, sé que es el desierto, pero me recuerda a los cuadros de Dalí. La verdad es que me gusta mucho porque está mezclando surrealismo y realismo como lo hacía Dalí, que es uno de mis artistas favoritos. No tanto como persona, pero sí como artista, me gustaba muchísimo. Y la verdad es que esta obra tiene un merecidísimo tercer puesto. Así que, de verdad, mi más sincera enhorabuena. Luis, te lo mereces. Ojalá te hubiera podido dar un primer puesto, pero es que, de verdad, la calidad... Bueno, ya lo vais a ver. Es que se ha presentado muchísima gente. En fin, tercer puesto para Luis López, que es una maravilla. Y ahora ya sí que sí, nos vamos al segundo puesto, la segunda posición de este concurso, que es para esta delicia de aquí. Fijaros qué ternurita, cómo me gusta, y además tiene el XPPen, o sea, tiene la marca XPPen, tiene la tableta del Principito con el stylus. Es una delicia, es una maravilla. Esta obra de aquí es de Carlos Rafael Severino y es una maravilla. Encaja a la perfección con el estilo, con el espíritu del concurso, con lo que yo estaba pidiendo y lo que yo me estaba imaginando. Son muchas horas de trabajo las que hay aquí. Tiene buena composición, tiene buena luz, es coherente, tiene volumen, tiene peso. No hay nada raro, no hay nada descompensado. La verdad es que es un trabajo muy tierno, muy bonito. A mí es uno de mis favoritos. Me ha gustado muchísimo esta obra. De hecho, estuvo a punto de ganar, ya lo siento decir esto, pero estuvo muy cerquita de ganar. Tiene su segundo puesto, que es una buena tableta. Pero de repente entró una obra casi al final que me desbarató completamente y es esto que vais a ver aquí, que es ya sí que sí el primer puesto de este concurso, el primer premio, y la pedazo de tableta del Principito de XPPen se la lleva esta locura de aquí. Esta locura de aquí es de Jainer Oliver, que es
una auténtica maravilla. Es impresionante. Es que por favor, mirad los detalles. La infinidad de minúsculos detalles, la riqueza de la composición, la cantidad de horas y horas y horas que le ha metido Janeer Oliver a esta maravilla. De hecho, espero haber sabido hacerlo y que estéis viendo ahora mismo el speed paint de esta obra, porque no solamente me mandó la obra ya terminada, sino que me mandó el speed paint donde se ve que no hay trampa ni cartón, que no son fotografías que las ha puesto, las ha recortado. No. O sea, esto es un merecidísimo y creo que indiscutible primer puesto para esta auténtica maravilla de aquí. La verdad es que estoy súper contento con el resultado, estoy orgulloso, de verdad, os lo digo en serio, estoy muy orgulloso de esta comunidad, porque no os voy a engañar, yo he visto muchos concursos del Principito de XPPen, porque se lo han dicho más artistas, pero yo no he visto cosas tan impresionantes como las que estoy mostrando yo aquí el día de hoy en este concurso, porque nuestra comunidad es una comunidad muy potente. De hecho, es gracias a vosotros, no a mí, porque estoy hablando de la comunidad, no del canal. Es una de las mejores comunidades del mundo de Procreate, porque me lo ha dicho ya mucha gente, y ya va siendo hora de que por lo menos la gente de XPPen vea las maravillas que sois capaces de hacer. En fin, lo dicho, que estoy contento, no, contentísimo, estoy orgullosísimo de vosotros, de vosotras, de esta comunidad. De verdad, sin todo el mundo, sin toda esta comunidad alrededor de este canal, esto no sería ni la mitad. Sería yo un pobre loco hablando a la nada, pero la verdad es que no hay mayor satisfacción para mí que ver cómo os esforzáis, que ver cómo vais mejorando día a día. Ojalá hubiera podido dar 250 premios porque se ha presentado muchísima gente. Ojalá de verdad hubiera podido dar un montón de premios. Ojalá hubiera podido dar un montón de menciones de honor. No penséis ni por un segundo que porque yo no os haya sacado aquí hoy, vuestras obras sean malas. En absoluto, son una maravilla. De hecho, en la comunidad de Facebook voy a subir una selección bastante más amplia de obras que se han presentado para que veáis la increíble calidad que ha habido en este concurso. En fin, yo me callo ya porque no quiero que el vídeo dure demasiado. Estoy orgullosísimo de vosotros y de vosotras. Gracias con una mano en el corazón, y os lo agradeceré toda la vida, porque cada vez que yo propongo un concurso, cada vez que yo propongo un reto, aquí estáis, y no presentando cualquier cosa, sino tomándooslo en serio, mejorando, esforzándoos. En fin, que soy un padre orgullosísimo de esta comunidad y espero que esto siga así durante muchísimos años. Les voy a mandar estas obras a las personas de XPPen para que lo vean, para que alucinen y oye, a ver si se anima y hacemos otro concurso y damos más premios, porque yo todo lo que puedo hacer por vosotros siempre será poco. En fin, lo dicho. Decenas de miles de gracias, pero de verdad, gracias de corazón, y nos vemos en el siguiente vídeo, y estoy convencido de que también nos veremos en el siguiente concurso. Chao.